nuevamente aquí, ¿no, Yoli? Calma. No estoy gritando, estoy Bueno, tranquilita. calma. Ese es el lenguaje de señas que tienes hoy. Sí. Muy bien, bienvenidos a otro episodio de FT de Podcast con Amén. Yoli Marrella sin Candela y Roger Iglesias, sus servidores, aquí sirviéndole al Señor y sirviéndole a todos ustedes. Les queremos dar las gracias por todo su apoyo y todo su cariño. Gracias por estar aquí el día de hoy con todos nosotros. Y hoy tenemos un programa muy especial. Ya, pero ¿te han dado cariño? Sí, claro, siempre Sí. yo estoy pendiente de los mensajitos y todo. ¿Sí? Sí. Entonces, tú eres una persona sana porque has recibido cariño. Amén. Tengo las heridas ya un poquito sanadas. Sí, porque de eso vamos a hablar hoy. Tenemos un invitado Amén, así muy es. especial que nos va a hablar de la sanación interior. El padre Wilson Colmenares, que lo tenemos aquí ahorita, se lo presentamos. ¿Cómo está, padre? Padre, bienvenido. Un cordial saludo para ustedes y para todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación y me alegra estar con ustedes y saludos para todos. La Amén. alegría es de nosotros porque ahora esperamos con todo esto que vamos a escuchar que vamos a dar ese proceso de sanación interior, ¿no? Amén. Yo le pregunté, padre, de lo que usted quiere hablar y él me dijo, sanación. ¿Por qué, padre, usted considera este tema tan importante hoy en día? ¿Por qué escogió este tema para el día de hoy? Bueno, es un tema que siempre está vigente. ¿Por qué? Porque es lo que vino Jesús a hacer. Jesús vino a sanarnos, vino a liberarnos para al fin salvarnos. Entonces, por eso Él se hizo hombre. Y imaginarse esto, entenderlo, a mucha gente le cuesta, ¿no? Y lo entendemos más por la fe, pero que Dios se quiera hacer hombre como nosotros, es decir, vivir como nosotros, sufrir como nosotros, entender como nosotros, eso es lo más grande que Dios pudo hacer por nosotros. Entonces, por eso Él nos conoce perfectamente y por eso en Jesús Dios quiere obrar en nosotros, quiere dejarnos sanos, quiere dejarnos libres. Recordemos que el pecado es el que nos ata, el pecado es el que nos enferma, el pecado es el que nos aleja de Dios. Y el pecado no es otra cosa que la falta de amor. Entonces hay muchos eventos, muchas circunstancias en nuestras vidas en las que nos falta el amor de Dios y ahí justamente es cuando vienen las heridas o como consecuencia del pecado. Entonces Dios viene a traernos amor. Por eso el tema de la sanación es algo que siempre está vigente. Siempre que hablemos de Jesús, siempre que hablemos de la misión de Jesús, siempre que hablemos de la iglesia, siempre que hablemos de Dios, siempre que hablemos de lo sagrado, está ahí el tema de la sanación, porque el amor es el que sana y sabemos que hay un mundo donde falta mucho el amor y por nuestro propio testimonio y los testimonios de muchas personas que hemos conocido y que hemos escuchado, podemos entender eso, que cuando el amor de Dios se da en alguien o se da en una familia o en unas situaciones, pues ahí viene la sanación y eso es lo que se necesita mucho. El contraste está en la violencia, en el rechazo, en los miedos, todo esto que no viene de Dios y Dios viene a restaurarnos. Estoy de acuerdo con lo que dice y algo que me encantó que dijo que el pecado es ausencia de amor, ¿no? Y algo que yo me gustaría enfatizar es que para uno enamorarse uno tiene que conocer y el primer paso es conocer a Dios, lo que Él vino a traer, para así poder enamorarnos y no caer en la tentación por amor, porque uno sabe, este famoso temor a Dios yo lo veía como que el miedo a fallarle, y no, es precisamente el respeto, el entender que lo estamos haciendo por respeto, por consideración, pero sobre todo para hacernos libres del pecado. El pecado trae consigo muchas heridas, muchas huellas, muchos vicios, mucho dolor. Y a nosotros perdonar, que es como que el primer paso, yo creo que nos liberamos de todo eso. Y eso fue lo que el Señor nos vino a demostrar, ¿no? Sí, así como está compartiendo el Padre, que a eso vino Jesús, ¿no? A sanarnos, a sanarnos. ¿Qué nos puede decir, Padre, el perdón, la importancia del perdón en este proceso de sanación? Muy bien. Bueno, antes quiero decir que su comentario está muy bien. Y justamente en el día de ayer el Evangelio nos hablaba, Jesús nos pedía, nos daba un mandamiento nuevo no porque
se agregó a los 10 mandamientos, sino un mandamiento nuevo en el sentido de que siempre tiene que estar vigente. Por eso necesitamos renovarnos. Y ese mandamiento no es otro que amar a los otros, pero no amarlos de cualquier manera, o como nosotros pensamos que es el amor, o como el mundo piensa que es el amor, o como que alguien nos diga que es el amor, sino Jesús nos llama a amar como Él nos amó. Y Jesús nos amó hasta el extremo porque dio su vida por nosotros, dio la última gota de sangre que tenía por nosotros, y no por todos, sino por cada alma, por cada alma. El misterio de Jesús no debemos pensarlo en general o como que, lo hizo por todos, sino que cada uno de nosotros tenemos que pensar que si fuésemos nada más nosotros en la existencia de la humanidad, del tiempo, Jesús lo hubiese hecho por cada uno de nosotros y lo hizo por cada uno de nosotros. Así que el amar como Jesús nos amó es algo que suena difícil y que en la práctica puede resultar difícil, pero la única forma de hacerlo es como Jesús lo logró. ¿Y por qué Jesús lo logró? Porque Jesús tenía el Espíritu de Dios. Recordemos que él, antes de iniciar su misión, fue bautizado, ¿verdad? Y recibió el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús, siendo humano, y Jesús aún teniendo miedo, Jesús le dice al Padre en el huerto de los olivos, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue esa, que Él se sacrificara. Y ese es el amor al que Jesús nos llama, un amor en que nos sacrifiquemos por los demás. Entonces, el perdón es algo muy importante, porque el perdonar significa que nosotros reconocemos que todos somos pecadores, que todos cometemos errores, y que nosotros lo primero que tenemos que hacer para sanar es acercarnos a Dios, reconocer que somos criaturas, que Él es Dios y que necesitamos de Él. Y por eso nosotros, el primer paso es reconciliarnos con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados. Y luego, sobre todo a través del sacramento de la reconciliación o de la confesión, que es uno de los sacramentos de sanación de los que establece la Iglesia, entonces nos reconciliamos con Dios y luego también con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Entonces, le pedimos, en el Padre Nuestro siempre le decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, por eso debemos perdonar, porque le estamos pidiendo a Dios que nos perdone, y nosotros, si no perdonamos, no recibimos el perdón de Dios. Y además, es muy importante perdonar, porque del perdón que recibamos de Dios y el perdón que nosotros demos a otros, y el perdón que nos demos a nosotros mismos, y el perdón va a sonar fuerte, pero es más algo psicológico para nosotros, no es tan real así, el perdonar a Dios, porque muchas veces culpamos a Dios de las cosas que nos pasan y Dios es el único inocente, pero es una forma de escape, ¿verdad? Que nosotros tenemos que culpar a Dios. Entonces, en ese proceso de perdonar, que yo siempre le digo a la gente, humanamente no lo podemos hacer. Tenemos que decir, Señor, yo tomo la decisión de perdonar a los que me han ofendido y te pido que tú me des la gracia de perdonarlos de corazón. Perdonar es una gracia y por eso debemos pedirla. Y ese es el primer gran paso para recibir la sanación, la reconciliación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Me encanta lo que está diciendo, padre, porque un factor muy fundamental que me gustaría recalcar en el segmento que viene, pero voy a dejar la pregunta así al aire. No sé qué opina Roger, a ver si me apoya, porque él se mete mucho conmigo. Y no me he dejado preguntar. Pero bueno, pero en el próximo segmento, okay. ¿Quieres dejar tú la pregunta al aire? No, deja la tuya. Vamos a seguir en orden, deja la tuya. No me hagas llorar, Roger. No, vale, mentira. Padre, me gustaría, ya que estamos hablando de la importancia del perdón, lo que usted dijo casi al final, muy importante, es una gracia. Y ahí es donde resalta nuestra humanidad y a la misma vez la gloria del Señor. No es
el perdonar no es, ay, abrazar y fingir ok, te perdono. No, es algo más profundo, va más allá que un sentimiento, es un acto de voluntad. A veces se hace muy difícil perdonar al otro. Es una decisión. Es una decisión, exacto. Entonces, es entender que bajo nuestra humanidad nunca vamos a poder, pero con la gracia del Señor en nosotros sí se puede. Porque hay que ver a Dios en el otro y hay que actuar como Dios, imitar a Dios. Él siempre está, el famoso libro y la imitación de Cristo, ¿no? Imitarlo sobre todo en ese aspecto. Entonces, para el próximo segmento, Padre, voy a dejar así los puntos suspensivos. Me gustaría profundizar en esto, en la gracia, la importancia de la gracia en nosotros para poder perdonar y sanar. ¿Y cómo debe ser esa apertura para la gracia, no? Amén. Vamos a ver. Nos vemos ahora, no se vayan. Volvemos. Wilson, ya Yoli dejó la pregunta en el segmento anterior sobre la gracia que necesitamos para perdonar, reconociendo que es muy importante el perdón en los procesos de sanación interior que cada uno debemos transitar, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy importante llevar el perdón, que no es más que llevar amor ahí donde hubo un dolor, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a este proceso de perdón reconociendo que como humanos solitos no podemos? Sino que tenemos que conseguir la gracia del Señor para poder alcanzarlo. Exacto. Muy bien. Bueno, quería decirles que para la Iglesia Católica estábamos hablando de por qué es importante la sanación, ¿verdad? Y entonces en la iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1500 y 1501, nos dice cómo la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana, y que la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo a veces, e incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Y la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Así que cuando estamos enfermos podemos tener dos opciones. Podemos rebelarnos contra Dios, podemos abandonarnos, podemos sentirnos tristes. Y también, como pasa en muchos de los testimonios que hemos escuchado, en el propio testimonio de uno, de muchas otras personas, también la enfermedad va a ser una oportunidad para acercarnos a Dios, porque en esos mismos numerales del catecismo se dice que la enfermedad es como que nos acerca o ya nos hace prever la muerte. Y ahí es donde el ser humano se encuentra con esas realidades que lo sobrepasan, y ahí es donde busca una ayuda o una explicación. Entonces, hablar de cómo cada alma enfrenta su situación o por qué un alma o una persona está enferma, eso es algo que es muy difícil hacer, porque Dios para cada quien tiene sus caminos, sus medios. Pero tenemos que recordar algo que el Señor siempre nos recuerda en su palabra, que no es que nosotros escogimos a Dios, no es que nosotros amamos a Dios, no es que nosotros buscamos a Dios, es que Dios nos ama primero, es que Dios nos busca a nosotros, es que Dios viene a darnos sus bendiciones, su sanación, su liberación, su salvación. Entonces, la gracia es algo que viene de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Por eso, cuando nosotros hemos estado alejados de Dios y nos acercamos a Dios, valoramos y podemos pensar, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiese buscado? ¿Qué sería de mí si Dios no hubiese aparecido en mi vida? ¿Qué sería de mí si Dios no hubiese escuchado mi plegaria? Entonces, la gracia viene de Dios, es un regalo de Dios, un don de Dios. Por eso nosotros tenemos que perseverar en orar y pedir que Dios nos dé la gracia de la perseverancia. Pero también hay que pensar en tantas almas que están lejos de Dios, que están imbuidas en un mundo donde no se conoce a Dios, o donde Dios se deja para después, o donde Dios no es importante. Y entonces tenemos que orar por todas esas almas. ¿Para qué? Para que de alguna manera Dios
les vaya mostrando, les vaya dando la gracia de que Él está ahí, de que Él es amor, de que lo necesitan. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que vivir. Y entonces el pedir perdón o el perdonar se lo tenemos que pedir a Dios, porque es un acto de amor que tenemos que hacer, pero no es fácil sanar las heridas, no es fácil olvidar las cosas que hemos vivido, no es fácil, sino solo se logra con la acción de Dios, con procesos humanos. Dios puede sanar una herida en un momento, pero generalmente Dios quiere procesos. ¿Por qué? Justamente por todo lo que hemos estado hablando, porque en los procesos es donde valoramos la acción de Dios y es donde podemos pensar cómo cuando estábamos sin Dios, cómo era nuestra vida. Y también podemos ver los males que vienen sobre nosotros cuando estamos lejos de Dios. Así que Dios es un misterio y por eso muchas cosas no las podemos entender. Entonces, más que tratar de buscar respuestas, más que tratar de entender, tenemos que pedirle a Dios, porque también es gracia, que nos permita abandonarnos en Él, confiar en Él, confiar en su amor, en su misericordia, en su poder, en su señorío, que eso es lo que nos hace falta mucho en nuestro mundo, en nuestra actualidad, en nuestra iglesia, el confiar en Dios, en abandonarnos en Él. Si así lo hacemos, vienen más las bendiciones. Si no, pues es un proceso más difícil, aunque Dios quiera y Dios sea Dios, cuando nosotros no nos abrimos a la gracia, no nos entregamos, pues de alguna manera dificultamos ese proceso. Aquí es donde entra más esa frase que dice, bendita crisis que me acercó al Señor, ¿no? Eso es ¿Sí? correcto, sí. O esa que dice también, el tesoro tiene algo escondido, el dolor tiene un tesoro escondido, ¿no? Uh-huh. Y el tesoro escondido es la gracia del Señor, ¿no? Amén. Que la vas a conseguir porque vas a empezar a buscarlo, vas a empezar a buscarlo a través de esa circunstancia que estás viviendo. Totalmente de acuerdo. Ahora, Padre, he estudiado un poco de la teología del cuerpo y me he acercado un poco a la psicología y los procesos de sanación de estas heridas emocionales que viven las personas. Me hacen pensar que de la herida proviene el pecado, ¿no? De tanto heridos que estemos, vamos a empezar a pecar por esas emociones internas que tenemos no sanadas. Usted mencionó al principio del bloque que hablábamos de heridas y pecados, ¿no? Entonces, ¿qué vendría primero? ¿El pecado y luego la herida o primero la herida y luego el pecado? Uy, eso está bueno. Menos mal que me callé. Eso es como el cuento que fue primero, la gallina o el huevo. Ajá. Pero recuerden desde las Sagradas Escrituras, al principio el hombre estaba en el paraíso. ¿Y qué vino? Vino el pecado, el pecado original, y fue lo que nos apartó de Dios. Entonces, bueno, todos estamos sometidos al pecado original, luego tenemos el bautismo, el Señor nos limpia, ¿verdad? Nos limpia, pero siempre vamos a tener necesidad, y para eso es justamente la confesión, la necesidad de que el Señor nos vaya limpiando, nos vaya renovando. Entonces, cuando cometemos pecado, nos causamos heridas a los demás y nos causamos heridas a nosotros, ¿verdad? Pero, muy bien lo decías, pero cuando estamos heridos, entonces es como algo que se va propagando o se va multiplicando. Cuando estamos heridos, causamos más heridas, pecamos más. Es como cuando alguien está triste o está rabioso y viene alguien que quiere ayudarle, alguien que le ama, que está cerca, o simplemente alguien que quiere hacerle el bien, y se le acerca esa persona y la reacción de esa persona, en vez de recibirla, es rechazarla o herirla. Entonces, ¿pero por qué? Porque la persona está herida. Y es bonito ver cómo desde las distintas ciencias se analiza y se trabaja y se trata de ayudar a la gente, y hay muchas terapias y todo esto. Pero desde el punto de la vista de la fe y de la experiencia que uno puede tener como cristiano y como católico, uno se da cuenta que esas heridas profundas solo las puede sanar Jesús de Nazaret, y Él solo las puede sanar con su amor. Recuerdo cuando yo estaba empezando en la renovación carismática, una persona
que me decía, mire, yo tengo en tratamientos psicológicos y psiquiátricos y tomando medicina alrededor de 20 años, más o menos. Me dice, pero yo empecé a venir aquí a esta comunidad y he estado recibiendo las oraciones de sanación interior, y lo que en 20 años no he podido hacer o no había pasado en mí, ha estado pasando ahora. El Señor ha orado increíblemente. Y claro, no podemos esperar menos, porque es que esa persona estaba recurriendo al mismo Jesús, y las oraciones que le hacían de sanación interior eran en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a través de la acción del Espíritu Santo, el Señor podía ir a esa raíz o a ese origen de esas situaciones. Y ahí donde faltó el amor de Dios, o ahí donde hubo pecado, sea cual sea la razón, o sea quien fuere la persona o todos ellos, ahí el Señor da su amor. Y con su amor, Él sana esa herida, el origen, la raíz. Y ahí es donde viene la verdadera sanación. Porque podemos pensar también, el padre Emiliano hablaba de trasladar. Por ejemplo, alguien puede tener una situación, una enfermedad o un problema o un vicio, y la persona usa ciertas técnicas, o alguien le ayuda o se motiva, lo que sea, y lo que hace es trasladar esa situación, ese problema, esa enfermedad a otro nivel. Entonces, aparentemente se sanó, aparentemente se liberó, pero no es verdad. Lo que hizo fue entrar en otra situación, en otra enfermedad o en otro vicio, pero el otro quedó ahí, quedó latente. Lo que hubo fue una transformación. Por eso, ustedes al principio, si mal no recuerdo, preguntaban, ¿por qué es importante la sanación? Justamente por eso, porque tenemos tantas cosas en nuestra vida, somos tan sensibles desde que estamos en el vientre materno, estamos recibiendo cosas, y desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, luego ya adultos, ya la gente adulta mayor, cada día somos tan sensibles. Hay cosas que están conscientes en nosotros, pero otras no. Y todo eso es falta de amor. Ahora, quería decir esto también: cuando buscamos la sanación, cuando la gente busca la liberación, siempre la tratamos de llevar a Jesús y a los sacramentos, porque a la final todo esto se resume, como decíamos, en amor. Y el amor es el encuentro con Jesús. Así que la gente empieza porque tiene una necesidad, ¿verdad? Una necesidad de sanación, de liberación, porque ya no aguanta una perturbación espiritual, está desesperado. Pero al final la persona va teniendo ese encuentro con Jesús, y al final lo que Jesús quiere es eso, que el alma tenga esos encuentros diarios, lo más seguido posible con Él, con el amor. Para eso existimos, para eso fuimos creados, para amar. Y nuestra vida, nuestra existencia aquí es para aprender a amar. De hecho, al final seremos juzgados por el amor. O sea, ¿aprendimos o no? ¿Amamos o no? Ese va a ser el examen que vamos a tener. Pero para justamente en ese proceso de aprender a amar y de amar está la sanación, está la liberación, está el proceso de conversión, que al final es uno solo, que es la salvación. Lo que pasa es que, bueno, ya cuando las Sagradas Escrituras o en otros tiempos se usaban palabras que ahora se le pueden dar distintos significados. Pero antes, cuando se hablaba de salvación, involucraba todo esto. Ahora como que tenemos más tecnología, más tiempo, todo eso, y lo clasificamos: sanación, sanación interior, liberación, conversión, salvación. Pero a la final es una sola, es la salvación. Y la salvación no es otra cosa que vivir en el amor de Dios, que recibir el amor de Dios y vivir en el amor de Dios. Me encanta lo que dice el padre, porque una de las cosas que tiene nuestra fe católica es afrontar nuestras heridas, no ocultarlas o no ocultarnos en ellas para justificar nuestras acciones. Una de las cosas que hace el Evangelio, los sacramentos, como la confesión, la comunión, por supuesto, que no puede faltar, que es el mismo Dios, imagínate, operando en nosotros, es eso, es la belleza de aprender a sanar con amor
esas heridas para proyectar ese amor a otros. No podemos proyectar algo que no tenemos. No, y definitivamente poder ser libres para amar. Exactamente. Porque cuando estamos heridos no amamos en libertad, amamos bajo nuestros prejuicios, y amamos bajo nuestro dolor. Y además que es importante que hablemos de todo esto porque creo que hay un acercamiento mucho más real y humano para todos en hablar de sanidad para dejar de pecar, ¿no? Exacto. Y no ser juzgado solamente como pecador, sino que hay una causa que está generando ese pecado en nosotros. Y la importancia no justificar nuestras acciones por los errores o las heridas de otros o las heridas de nosotros, porque estamos llamados a eso, estamos llamados al cambio, estamos llamados a la conversión, estamos llamados a sanar para mejorar y llevar un mensaje de amor al mundo, ser esos mensajeros que el Señor quiere que nosotros seamos. Sí, totalmente. Además que ahora, como también está tan de moda los procesos de sanación en las redes sociales, y que bueno, hay que tener mucho cuidado con quién seguimos y a quién escuchamos, ¿no? Para hacer esto. El discernimiento. Es muy importante también luego de que descubrimos que hay alguna herida, no quedarnos en herida, ¿no? No quedarnos pegados allí y justificar toda nuestra acción por herida, sino simplemente buscar que en ese proceso con Jesús podamos sanarla. Exactamente. Padre, no sé si nos pueda dar esta guía o un mensaje o cómo discernir lo que estaba hablando mi compañero de no escuchar a cualquiera. La importancia del discernimiento, de entender qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Y en este proceso, pues sanar. Bueno, mi consejo para todos, yo tuve mi propia experiencia personal, no la puedo contar porque no hay tiempo, pero tuve mi propia experiencia personal. Y luego como servidor, como laico, yo serví muchos años como laico, como servidor. Y eso, gracias a Dios, me permite entender mejor la gente. Y luego mi experiencia de sacerdote, entonces en todos estos años que yo he estado en este medio de la iglesia, de la sanación, la liberación, todo esto, pues ahora puedo entender más claro, mucho más claro y vivenciarlo, no solo en mí, sino en todos los casos que constantemente me están pidiendo oración, de que hay uno solo que sana, que es Jesús de Nazaret. Y que Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre, que está vivo entre nosotros. ¿Y cuál es el momento o el lugar o el tiempo, el espacio donde Jesús sana? En la Santa Eucaristía, en la Santa Misa. Por eso yo siempre le digo a la gente, lo mejor que podemos hacer es ir a la misa, ir a la Eucaristía y ponerle nuestra enfermedad o todo lo que tenemos, los que necesitan liberación, los que son perturbados por el maligno, o los que tienen heridas muy profundas, los que necesitan sanación interior de emergencia, todos tenemos que ponérselo al Señor Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, obra en mí, dame tu sanación, dame tu liberación, obra en mí, aquí estoy. Igual, sobre todo en la Santa Misa, pero también cuando vamos al Sagrario a visitar al Santísimo, que esté expuesto o que esté reservado. Nosotros frente a Jesús no tenemos que ir a rezar tantos rosarios o a hacer tantas lecturas. No, lo que Jesús quiere es que digamos, estoy aquí, Señor, obra en mí. Porque recordemos que esto es un acto de amor. Y cuando estamos en la presencia de Jesús, ¿a qué tenemos que ir? Está bien, podemos pedir, podemos orar, podemos interceder, pero lo principal que tenemos que ir es a recibir el amor de Jesús. Y por eso Él se quedó con nosotros y se va a quedar hasta el final de los tiempos en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa. Por eso mi consejo siempre para los que están enfermos, para los que necesitan liberación, para los que tienen problemas, también para los que están bien, porque siempre es ir a Jesús en la Eucaristía y entender que solo Él sana. La gente viene y le dice a uno, Padre, usted óreme, usted que tiene ese don de sanación o ese don de liberación. Yo le digo a la gente, yo te voy a orar, pero el que sana es Jesús en la Eucaristía. Yo lo que hago es poner tu intención a la Eucaristía. A veces, cuando me llaman por teléfono, gente que está en otros países, y yo le digo, vamos a orar, pero preferiblemente me llamas o te llamo cuando yo esté frente al Santísimo. Y frente al Santísimo hacemos una oración y después la persona da testimonio de que el Señor la sanó.
Y a todos les digo, bueno, voy a poner tu intención en la Santa Misa. Cuando yo estoy en la consagración, ahí le digo al Señor, Señor, recuerda todas esas hermanas, hermanos que han pedido oración, todos esos que están enfermos, todos esos que están en necesidad, porque humanamente yo no puedo recordar a todos o se me van a olvidar la mayoría, pero yo le digo al Señor, tú sabes, y yo se los pongo en las manos del Señor porque Él es el que elige a quien sana, a quien libera, cómo, cuándo, dónde. Él es el que tiene todo el poder. Me parece que es algo sencillo, es algo sencillo, pero que solo si recibimos la gracia de Dios podemos aceptarlo, porque somos orgullosos, somos pecadores, pero es algo sencillo, entender que nada ni nadie tiene poder para sanar, solo Jesús. Incluso los médicos son canales del amor de Dios, ellos tienen ciertas facultades, todo eso, viene de Dios todo eso, pero al final el que sana es Jesús. Yo creo que si mantenemos eso en mente y si cada vez que vamos a la Eucaristía así lo experimentamos o así tratamos de vivirlo, son muchas las bendiciones. Y también enseñárselos a otros, porque hay muchos católicos que no van a la misa o que no le dan prioridad a la Santa Misa porque lo ven como un rito, o algunos dicen hasta que se aburren o cualquier cosa, siempre hay excusas, pero si vemos la Eucaristía como lo que realmente es un momento para recibir el amor de Dios, las bendiciones de Dios, pues todos vamos empezando por nosotros los sacerdotes, vamos a vivir mucho mejor la Eucaristía. Y yo como sacerdote a veces me toca celebrar muchas misas y a veces físicamente estoy agotado porque me toca manejar mucho para ir de un lugar a otro. Y yo le digo al Señor, aquí estoy, dame de tu amor, aquí estoy, confío en ti, le pongo las otras personas y trato de vivir la misa de la mejor manera posible. Qué hermoso lo que dice el Padre. Qué belleza esa entrega, le doy las gracias de verdad como laico, porque es muy bello escuchar que los sacerdotes tienen esa entrega por nosotros, los feligreses, y por amor a Dios. De verdad que muchísimas gracias por eso. Por eso la importancia de la oración en todo aspecto, orar. Y hay algo muy bonito que he leído a través de los santos, bueno, y he aprendido a través de los santos, es el simple hecho de estar presente. A veces, obviamente, somos muy volátiles, cambiamos acorde a nuestras emociones. A veces vamos a orar y creemos que estamos empáticos y no está haciendo efecto. No importa, la importancia es hacer el acto de presencia, que ahí se hace un trabajo espiritual invisible que no vemos porque somos muy humanos. Pero el Señor, sin importar nuestro estado de ánimo, Él trabaja siempre. Lo importante es nuestra disposición y nuestra fe de estar allí y creer y entregarse en la oración, porque no es solamente una estructura, rezar un rosario, es abrirse a la conversación con Dios, expresarle lo bueno y lo malo también. Y Él va a trabajar en base a eso. Uno a veces se entrega a la oración y cuando uno viene a ver, uno se autorresponde sin querer y no es uno, es el Señor que le está hablando a uno. Entonces es el abrir la puerta del corazón y abrirse para ese momento y entender que Dios trabaja aunque nosotros no veamos. No, y definitivamente también una cosa muy importante que hay que hacer como acción ante el Santísimo es el silencio. Lograr estar en silencio frente a Él, porque si no, ¿cómo lo podemos escuchar? ¿Cómo lo podemos sentir? ¿Cómo lo podemos hacer vida en nosotros? Si nosotros somos los que estamos hablando, pensando, maquinando, respondemos y todo lo demás, entonces a la final el Señor queda, ok, ¿cuándo me vas a dar chance a mí de hablar? Exacto. De obrar en tu vida, ¿sí? Entonces el silencio para mí es muy importante y soy testimonio de que he recibido respuesta y sanidad a través de estar en silencio frente a Él. Me gustaría que el Padre en el próximo segmento, si está bien con usted, pues nos pueda profundizar en este tema, la importancia del silencio y el recogimiento, que era lo que el Señor hacía cuando se iba al desierto, ese momento privado y personal con el Padre. Y yo también voy a dejar otra pregunta. ¿Cuál será? ¿Tienen que ver las heridas emocionales con las enfermedades físicas? Ay, Dios mío, esa sí está profunda. No se vayan. Aquí venimos ya con ustedes pronto. Bye. Aquí seguimos.
Volvemos con estas preguntas, ¿no? Sí, seguimos, sí. Bueno, con la respuesta, ¿no? Las Exacto, respuestas. exacto. Dejamos las preguntas al aire. Padre, le cedemos el tiempo y el espacio para aprovechar cada minuto con la explicación que nos va a dar. Muy bien. Bueno, en el silencio es donde nos encontramos a Dios. Y para todos es difícil el silencio, porque nosotros mismos los sacerdotes a veces estamos un retiro de silencio, y el silencio más difícil no es ni siquiera el exterior, el físico, sino sobre todo el interior, porque incluso podemos estar en un retiro de silencio o tratando de hacer silencio, ¿verdad? Pero nuestro interior está hablando, está gritando. Y más que vivimos en un mundo donde hay tanta información, donde hay tanto ruido, ¿verdad? Y entonces necesitamos ese silencio. Por eso tendríamos que siempre invocar al Espíritu de Dios cuando vamos a estar en oración, cuando vamos a ir frente al Santísimo, o simplemente cuando queremos tener un rato de meditación, estar a solas, invocar al Espíritu de Dios, invitar al Espíritu Santo que obre en nosotros, que se mueva en nosotros, que nos ilumine en ese momento de silencio, y sobre todo para que podamos estar abiertos a las inspiraciones de Dios a través de Él mismo, a través de su Santo Espíritu. Quiero decirles que estaba recordando cuando hablábamos de ir frente al Santísimo. Una persona puede ir al Santísimo y está ahí, y a lo mejor la persona dice, o no sentí nada, o me quedé dormido, o bueno, y como que puede pensar que tal vez, entre comillas, no pasó nada. Y luego esa persona en la misma noche puede hasta soñar, puede el Señor hasta revelarle en sueños algo. ¿Qué significa eso? Que la unción o la acción de Dios en las personas no solo es el momento que estamos ahí frente a Él, que estamos orando, y que además demuestra que el momento que estuvimos en la Eucaristía o frente al Santísimo, en adoración, ya sea que esté expuesto o reservado, ahí también Dios estuvo obrando y sigue obrando como consecuencia de ese tiempo de oración. ¿Me recuerdan, por favor, la segunda pregunta? ¿Era de las heridas? Sí, que si tiene que ver la herida emocional con la enfermedad física. Ok. Bueno, hay lo que llaman las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Hay enfermedades donde, bueno, las personas, hay unas causas para ciertas enfermedades. Pasa mucho que las personas cuando vienen a uno es porque fueron a los médicos, le hicieron un examen, otro, cantidad de exámenes, los enfermos le dicen, usted no tiene nada, pero la persona está enferma. Y entonces, ¿y qué pasó ahí? Si no aparece nada en los exámenes, ¿por qué está enferma? Entonces, no siempre, pero muchas heridas muchas enfermedades son producto de las heridas que tenemos. Ahora, el cuerpo, Dios nos ha creado, y nuestro cuerpo es algo espectacular, impresionante, que nos ayuda, porque el cuerpo nos puede ayudar a develar qué pasa con nuestra alma. Porque fíjense que al cuerpo le prestamos mucha atención. Si alguien se corta un dedo o se puya con una aguja, un mínimo, ahí la persona va o lo ayudan para que deje de sangrar todo eso, o para recuperarse, o se golpeó una parte, le dicen ponte una crema, ponte esto, ponte hielo, o vean lo que sea. Eso pasa con el cuerpo, cosa que no hacemos con el alma. El alma la tenemos descuidada, es decir, el cuerpo, cualquier cosita, ahí sí la medicina, la cosa. Ahora, el alma, una persona puede pasar herida años o toda la vida y nunca buscó un remedio para el alma. O no se lo facilitaron, o se le hizo difícil. Y nosotros somos integrales, somos cuerpo, somos alma también, son mente, corazón. Es decir, que nosotros no podemos desvincularnos. Por eso tenemos que buscar estar bien físicamente, pero también tenemos que buscar estar bien espiritualmente, mentalmente y del corazón. Así que, por ejemplo, los casos de artritis. Recuerdo casos donde las personas se van deformando. La imagen que más recuerda son los dedos de las manos, cómo los dedos quedan como doblados, grandes, y que las personas ya casi no lo pueden mover.
Y cuando vamos a hacer la oración de sanación y se hace el discernimiento, el Señor revela que la persona necesita perdonar, que hay una falta de perdón, lo que hablábamos antes. Entonces se lleva a la persona en la oración al proceso de que perdone y que le pida a Dios que le ayude a perdonar de corazón. Y una vez que se hace ese proceso de sanación interior, si la persona puede saber o el Espíritu Santo revela cuál fue la situación o a quién es que tiene que perdonar o por qué se originó el rencor, entonces el Señor obra ahí y sana ese rencor, esa falta de perdón. Y luego, físicamente hablando, la persona ya no tiene artritis, se sanó. Es decir, que en ese caso, la enfermedad era un producto de una herida que había en el corazón. Y como Jesús viene y con su amor lo sanó. Y entonces eso se manifestó también en el cuerpo. Así que no siempre, pero muchas veces las enfermedades que manifestamos tienen como origen una herida, que como ya dijimos es nuestro pecado o el de otros, nuestros errores o el de otros. Y Dios muchas veces permite que se manifieste la enfermedad para que entonces recibamos su amor. Hacer visible lo invisible. Sí, no, y reconociéndonos heridos también podemos ver que el accionar del otro también proviene de heridas. Entonces podemos tener mucho más misericordia y compasión con el otro cuando viene a herirnos. Exacto, que ¿Sí? eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que no seamos juez, sino que seamos misericordiosos. Que no seamos jueces, sino misericordiosos. No, y entender que en el corazón del otro también habita Dios. Entonces, si lo herimos, estaríamos viviendo a Dios también. Uy, es que es tan sencillo, pero a veces complicadito. Sí, a veces como dicen, no, por ahí el prójimo no ayuda, ¿no? Pero, exacto, para el prójimo, problema es el prójimo. Nada, mentira. Pero sí, es eso, es ver que también todos venimos con esas cargas emocionales y siempre nuestras reacciones van a provenir de eso que tú cargas dentro. Totalmente de acuerdo. Ahora, Padre, nos quedan 5 minuticos. ¿Qué nos puede dar como último consejo, última recomendación sobre la sanación? Como pasos o tips o lo que debemos tomar en consideración para cumplir este proceso de sanación. Bueno, lo primero que les recomiendo a los que estén escuchando es que si ya tienen un tiempo sin confesarse, que le pidan a Dios. Es una gracia. Señor, mira, yo quiero reconciliarme, yo necesito sanación, yo necesito liberación, yo me siento triste, yo estoy deprimido, yo soy irascible, yo tengo problemas con unos, con otros, en mi familia, y entonces necesito reconciliarme contigo. Entonces, dame, Señor, esa gracia de poder ir al confesionario. Si usted es una persona que por cualquier situación no puede recibir el sacramento de la confesión, igual pídale al Señor, Señor, dame la gracia que yo pueda organizar mi vida o que tú me des los medios, la gracia, para en un futuro, cuando sea tu voluntad, yo poder recibir ese sacramento de la confesión. Y luego pedirle al Señor igual, si usted es una persona que le cuesta ir a misa, que no puede ir a misa, generalmente cuando tenemos ataduras muy fuertes o enfermedades muy fuertes o pecados muy grandes, muy pesados, va a haber una batalla espiritual para que no vayamos a la misa. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a recibir el amor, la misericordia de Dios, la sanación, la liberación. Y al mal no le conviene eso, porque de esa manera va perdiéndonos a nosotros cuando estamos mal. Entonces, igual pedirle, Señor, dame la gracia de poder ir a la Santa Misa, de poder participar en ella. Y los que ya vamos a misa, Señor, ayúdame a que cada día yo participe mejor. Y entonces, en la Santa Misa le vamos brindando al Señor nuestras heridas, nuestras situaciones. El Señor, cada vez que oremos, el Señor nos puede ir presentando, nos trae los recuerdos de cosas que han pasado y que sabemos o que Él nos muestra que tenemos que sanar. Hay otras cosas que sabemos muy bien que necesitamos la sanación y tenemos que pedirle a Dios que dejemos que Él nos sane. También como hay grupos de oración, hay grupos donde se reúne la gente, leen textos de sanación, oran unos por los otros. Algunos sacerdotes tenemos también las misas
que llamamos carismáticas o misas por los enfermos, con oración de sanación, con oración de liberación. Pero bueno, dependiendo de donde usted viva, dependiendo de su diócesis, de su parroquia, eso no es algo fácil de encontrar. Entonces, todos tenemos que orar por eso, que empezando por nosotros los sacerdotes nos abramos más a esa acción que el Señor Jesús quiere hacer. El Señor Jesús quiere ejercer su ministerio, quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere convertirnos, quiere salvarnos. Y una cosa de las que yo me he preguntado como servidor y como sacerdote es, bueno, si Dios, me lo preguntaba más antes al principio, o sea, si Dios nos puede sanar, Dios nos puede liberar, entonces, ¿por qué necesitamos hacer todos estos procesos que a veces resultan hasta complejos? Y es porque justamente en ese proceso el que sirve, el que ora, el que intercede, también Dios está obrando en esa persona. Es decir, que no solo es el que va a recibir la oración de sanación o la oración de liberación, sino el equipo que intercede, que hace la oración de sanación, que hace la oración de sanación interior, que hace la oración de liberación. En cada servicio Dios nos está dando su amor. Dios lo que quiere es que seamos canales de su amor. Así que cuando servimos a Dios en estos ministerios, y nosotros los que los servimos lo sabemos, más decimos, bueno, la persona vino a recibir las bendiciones y el amor de Dios y todo eso, pero nosotros también en el servicio es la mejor forma de recibir el amor de Dios. Y en el servicio el Señor también nos va sanando y nos va liberando. ¿Por qué? Porque en el servicio vemos que no somos nosotros, que es el poder de Dios. Y al ser canales del amor de Dios para su sanación, su liberación, pues obviamente nosotros también vamos recibiendo esas bendiciones. Así que creo que tenemos que orar mucho como comunidades, como iglesia, como diócesis, orar y trabajar, abrirnos a las inspiraciones del Espíritu Santo para que cada día más hermanas y hermanos puedan recibir esas gracias que Dios les quiere dar, pero que Dios ha encomendado a su iglesia. Tenemos que seguir las normas, seguir la obediencia, el orden, y Dios podrá hacer mucho más en nosotros y en tantos necesitados. Uf, Amén, amén. acabo de entender la importancia de servir y no ser servidos. ¿Ves? Yo siempre te lo he explicado, Yoli. No tanto, no así con esta claridad como la acaba de explicar el padre. Pero sí, servir de verdad es muy sanador. Claro. Es muy sanador. O sea, aparte de la acción del Señor en tu vida cuando sirves, es ver cómo puedes dar de ti lo que no tienes. Porque sí, simplemente es a veces una sonrisa, a veces cualquier gesto de amor, a veces un acompañamiento, a veces una palmadita en la espalda, y no sabes lo que se logra con eso. Es impresionante. Amén. Qué hermoso. Bueno, yo creo que quedó claro. Me No, encantó. por supuesto que sí, y es muy importante invitar a todos a que tengamos esa fe profunda en que el Señor es nuestro médico del alma y que tiene el poder de sanar todo lo que sea de nosotros. Y que a través de nuestras heridas se puede manifestar la gloria del Señor y su infinita misericordia e infinito amor. Y ese es el mensaje que Él vino a dar y el mensaje que nosotros debemos proyectar, no solamente con palabras, sino con acciones. Y creo que con el episodio de hoy quedó bien claro la importancia de esas acciones. Es poner el esfuerzo de hacer la oración, de dejar que el Señor opere, de dejar que el Señor trabaje, pero sobre todo de reconocer nuestras limitaciones y que todo es para la gloria del Señor, porque todo proviene de la gracia del Señor. Sí, y que dejemos que el Señor haga de nuestras heridas nuestro mejor ministerio. Amén. 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 Gracias. Muchísimas gracias, Padre. De verdad que fue una bendición haberlo escuchado hoy porque deja claro muchísimas cosas para nosotros y para todo lo que nos escucha. Gracias, Padre, por su sí, por su tiempo. Con mucho gusto, y quiero decirles a ustedes y a todos los que están escuchando el programa que estuvimos hablando de Jesús, de su amor, su misericordia, sanación, liberación, y no solo algo para aprender. Jesús estaba obrando en cada uno de nosotros a través de este programa. Jesús estaba sanando, estaba liberando. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Está vivo entre nosotros y se cumple su promesa: donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Así que aunque no hayamos hecho una oración directa de sanación, ahí con el aprendizaje y los testimonios y hablar de Jesús, el Señor Jesús está y seguirá
obrando en usted. Amén. Amén. Gracias Bueno, a todos. Gracias, Yoli. Gracias, Roger. Esto fue ZD Podcast por María Visión. Muchísimas gracias. Los queremos. Hasta la próxima. Bye, Dios los bendiga.